los números, no sé, del 1 al, no sé, al 15, ya puedes expresar todos los demás. Ese tipo de problemitas son los que trabaja Active, cosas de teoría de números, tanto algebraicos como analíticos, ¿no? Pero bueno, ok. Vamos a... ¿No se parece quién? ¿Tú? ¿Yo? ¿Eh? Ahí sale mi nombre. Pues sí, ¿no me reconoces? ¿Aquí? 22. Ahorita me veo más chico de 22. Ahí me veo más chico. Me dejo crecer el pelo otra vez. Hace mucho calor en Colima para traer el pelo así. ¿Quién eras tú? Él. ¿Y el que ganó la medalla quién era? Y Akshay es el que ganó medalla. ¿Cómo se llama? Akshay Venkatesh. ¿Para qué está sonando? Akshay Venkatesh. Bueno, no se alcanza a leer bien, pero bueno, ahí lo pueden ver. Él es uno de los 4 ganadores. ¿Y se vieron este rato o ayer? Ahorita acaban de... los anunciaron que eran las 8. Estábamos en el desayuno, estábamos viéndolo en vivo, ¿no? Pero bueno. Y adivinen que ni una sola mujer. Ni una mujer este año. Para variar no que ver la costumbre. Ni este año ni ninguno. Nomás hace 4. Sí. Yo reparto ahorita... Sí. Bueno, vamos a... Sí, está... Bueno, vamos a comenzar pues la clase de hoy. Hoy voy a hablarles de un multiplicador en particular que, bueno, aparece precisamente en un método de sumabilidad que se conoce el multiplicador de la bola. Ahorita van a ver ustedes por qué. Y la idea es el problema de inversión, ¿verdad? La inversa de la transformada de Fourier. Entonces, ponle aquí inversa de la transformada de Fourier. Y pues básicamente la pregunta es, bueno, ¿es cierto que, o en qué sentido esta integral sobre todo el espacio euclidiano de f de x por e a la 2 pi i x psi de x, ¿en qué sentido esto converge? No, perdón, es al revés, es la inversa, así que converge a la función original. Entonces, otra vez dijimos, cuando la transformada de Fourier está en L1 también, bueno, esta integral converge y es igual a esta. ¿Okay? Entonces ahí no tenemos ninguna pregunta que contestar porque todo converge y no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando no, entonces, por ejemplo, si f está en L2, ¿no? Entonces la transformada de Fourier también está en L2. Y bueno, entonces esta integral no converge, pero lo que podemos hacer es tomar un límite. Entonces a lo mejor si tomamos el límite, tomamos el límite cuando, digamos, R tiende a infinito y tomamos la integral, pero solo en el disco de radio o en la bola de radio R. Entonces este límite converge a porque de hecho creo que sí lo comentamos, ¿no? La transformada de Fourier, de hecho lo demostraron en su tarea, la transformada de Fourier es un operador, es una isometría entre estas dos y aparte es sobreyectiva, o sea, todo el mundo viene de aquí para acá y de allá para acá. Entonces, como vimos que este límite converge en L2, ¿okay? Entonces pues tiene que converger a la función original. Entonces al menos en L2 esto es cierto. ¿Okay? En L1 es falso. En L1 es falso porque ni siquiera la transformada de Fourier esperamos que está en L1. Pero aparte no es cierto que esto puede converger en L1. Ahora, esto, si recuerdan la primera clase cuando estábamos viendo la motivación para estudiar multiplicadores, una de las motivaciones era precisamente métodos de sumabilidad. Y este es un método de sumabilidad para la inversa de la transformada de Fourier. Porque básicamente lo que estoy haciendo es, si yo me tomo la función, a ver, fíjense, agárrense m, y vamos a suponer que esta es la función característica de la bola unitaria, ¿ok? O sea, es 1 si es
tiene norma menor o igual que 1 o 0. O sea, este es 1, ¿verdad? Si menor o igual que 1 y 0 si no. Entonces, esta integral, pues yo la puedo ver, o sea, esta integral yo la puedo ver como esta otra, ¿no? La puedo ver como m de xi sobre r de f de xi por e a la 2 pi i x xi dc. Entonces, y se fijan, este multiplicador es un método de sumabilidad. ¿Por qué? Porque si se fijan, esta función de aquí es 1 si sí sobre r tiene norma menor que 1, o lo que es lo mismo, si sí tiene norma menor o igual que r. Entonces, ¿qué pasa cuando r va a infinito? Pues para cada sí, esto converge a 1. Sí, porque, o sea, esta básicamente es esta función. ¿Okay? Y luego después 0, donde aquí es r, ¿no? Donde aquí tenemos la norma de sí. ¿Ok? Entonces, y si fijan, esta es la transformada inversa de esto. O sea que si yo defino el operador, vamos a llamarle TR de f, yo lo puedo definir como así. ¿Ok? Entonces, pues si se fijan, entonces TR es un operador. Es un operador de multiplicación. Y otra vez, esto no nos debe sorprender porque fue lo que hicimos el primer día. Tenemos un método de sumabilidad, todos los métodos de sumabilidad. Lo hicimos con series, pero pues con integrales es exactamente lo mismo, ¿no? Todos los métodos de sumabilidad son operadores de multiplicación. Entonces, este es un ejemplo particular. Entonces, la pregunta es, si se fijan, este método de sumabilidad de aquí, pues es la transformada inversa de esta. O sea, es que básicamente es esto, ¿no? Entonces, o sea, esto es nuestro TR de f. Entonces, pues la pregunta es, ¿en qué sentido TR de f converge a f cuando r va a infinito? ¿Ok? Entonces, es fácil ver que en L1 no. O sea, bueno, al menos que la función sea continua, sea muy bonita, incluso en ese caso, entonces al menos que tengamos, por ejemplo, obviamente en el sentido de Schwarz sí es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, en ese sí tenemos eso. ¿Ok? Pero por ejemplo, es fácil ver que en L1, o sea, en L1 no. ¿Ok? De hecho, este operador ni siquiera es acotado en L1, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tendríamos que multiplicar por una función y esta función ni siquiera tiene transformada de Fourier en L1. Acuérdense, esta es la función característica de una bola y de hecho calculamos que la transformada de la función característica es una función que ni siquiera está en L1, ¿no? O sea, esto está lejos de estar acotado en L1, ¿no? Así que en L1 es fácil ver que no. Y en L2 sí, porque es la teoría de Plancherel. O sea, en el sentido L2 sí. O sea, ¿esto qué significa? Pues significa que TR de f menos f, su norma L2 tiende a 0, ¿verdad? Cuando R va a infinito. Entonces, en L2 sí. Entonces, una pregunta natural, es más, a ustedes se les debe de ocurrir, ¿cuál sería la siguiente pregunta después de esta? ¿Mande? Exacto, para otros LPs, ¿qué onda, no? O sea, entonces agárrense un P mayor que 1, entonces la pregunta es si para P mayor que 1, ¿qué sucede? O sea, que para otros P mayor que 1, ¿no? O sea, si tenemos convergencia en LP para P's diferentes de 2. Para P igual a 2 sí tenemos. ¿Qué sucede para P igual a 1? La pregunta, esta pregunta obviamente es tan antigua como el descubrimiento de que existen espacios LPs. Y de hecho no es muy difícil demostrar. De hecho, con lo que vamos a hacer en este curso, no la clase de hoy, pero con lo que vamos a hacer la clase de jueves y viernes, es muy fácil demostrar. De hecho, se los dejaré de tarea. Este resultado de Riesz, que si en el caso d igual a 1, tenemos convergencia de LP en LP. O sea, otra vez, cuando R va a infinito para cualquier P mayor que 1.
Para P igual a 1 no es cierto, pero de hecho es peor, ¿no? Porque incluso la transformada de... sí, o sea, incluso, por ejemplo, para P igual a 1, ni siquiera puntualmente podemos demostrar que existen cosas que divergen así súper feo, ¿no? Hay un resultado de Kolmogorov así que nos dice que el caso 1 así ni esperanzas. Pero para el caso P mayor que 1 así. Este es un resultado de Riesz de los 20s y básicamente se sigue porque la transformada, lo que se llama transformada de Hilbert, que otra vez lo vamos a ver, es un caso particular de lo que vamos a ver el viernes. La transformada de Hilbert es acotada en LP. O sea, básicamente sí. Entonces, Friedrich Riesz demostró que la transformada de Hilbert se acota en LP para P mayor que 1 y esto implica esto. Muy bien, entonces el caso P mayor que 1, al menos en una dimensión, o sea, cuando tenemos una función en los reales, es cierto para cualquier P. Y para dimensión más grande no puede ser cierto para todo P. ¿Ok? Entonces, a ver, si la dimensión es mayor que 1, vamos a ver aquí, no puede ser cierto para todo P. Y otra vez, si calculamos la transformada de Fourier, vamos a ver, si tomamos una función K tal que su transformada, o al revés, la transformada inversa, bueno, todo esto es radial, así que la transformada inversa pues es lo mismo que esta. Si se fijan, si tomo yo la transformada de Fourier de la bola, vimos que era básicamente seno de x entre x, ¿no? Bueno, seno de 2πx entre πx. Pero en general, de hecho, lo podemos calcular. Esto es algo así como, bueno, es x a la menos d sobre 2 por la función de Bessel de 2pi y luego x así. ¿Ok? Entonces la función de Bessel. Y eso es cierto para cualquier dimensión. Y la función de Bessel es una función que aparece en todos los problemas que tengan simetría radial. Entonces, como este es un problema que tiene simetría radial, aparece la función de Bessel. Y la función de Bessel, o las funciones de Bessel, porque tenemos para parámetro, bueno, para x chiquito, esto se comporta como x a la d sobre 2. O sea, esta es una función continua y tiene que serlo, porque pues, esta es una función L1 y esta es una función continua. Esto tiene que ir a 0. Y de hecho podemos saber qué tanto, porque nosotros sabemos que para x grande, para x grande la función de Bessel, de hecho para cualquier, sí, o sea, de hecho, a ver, vamos a ver aquí, para r grande y para cualquier parámetro aquí de los válidos, ¿no? De la función de Bessel, esto se comporta, es una constante por ahí, como r a la menos un medio. ¿Ok? Entonces para r grande. Entonces, para x grande, pues esto se comporta como x a la menos d sobre 2 menos un medio, o sea, la d más 1 sobre 2. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿esto qué significa? Esto significa que, por ejemplo, si yo agarro la función f y agarro también una característica de una bola, siguen la misma bola, ¿no? La misma bola, ¿ok? Entonces aplico t para r igual a 1, o sea, agárrense t1. O sea, t es este, y tf de x, bueno, otra vez, por lo que hemos visto, pues esta es la convolución entre k, donde k es este de aquí, por f, y bueno, pues a ver, ¿esto quién es? Esto es la integral de k de x menos y por f de y, ok, pero esta es la característica de la bola, o sea que en realidad pues nomás estamos integrando para y menor o igual que 1, ¿ok? Y esto, pues esencialmente para x grande, otra vez para x grande. Entonces, para x grande, esto esencialmente es esto, ¿ok? Y estoy integrando sobre una bola de radio 1, o sea que y no puede tener norma mayor que 1, así que para x grande este es el que gana. Y como este es el que gana, pues esencialmente tenemos esto multiplicado por una constante, o sea que para x grande esto es básicamente esto mismo. ¿Sí? ¿Puedes repetir el apasionamiento? ¿Ah?
Sí, lo que pasa es que otra vez, si x es grande, esto se comporta como esta. O sea, esta acá es esta, ¿no? Esta es esta acá. Entonces esto es esencialmente, o sea, para x grande, esta integral pues es básicamente la integral para y, al igual que 1, es básicamente x menos y a la menos de más 1 sobre 2 de y. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si x es muy, muy grande, por ejemplo, tiene norma mayor que 2, pues ya le gana a este. Entonces, básicamente la norma de esto es básicamente la norma de x. Así que esto esencialmente pues es la norma de x a esta misma potencia y bueno, multiplicado por el volumen de la bola, que también es una constante. O sea, todos estos son constantes, ¿no? Entonces esto decrece así. ¿Okay? Entonces, si se fijan, aplicarle este operador a esta función, pues básicamente me queda una función que decrece en esta velocidad. Entonces, si se fijan, esto solo puede estar en LP. Hasta eso, o sea, no puede estar en LP siempre. ¿Por qué? Porque para poder estar en LP, solo puede estar en LP si esta potencia es suficientemente grande cuando la elevamos a la P. O sea, si la potencia D más 1 sobre 2 multiplicado por P, pues es mayor que D. Porque si no, la integral ni siquiera converge, ¿no? Otra vez, porque la norma LP de esto, pues esencialmente es la integral de esto a la P. Y la integral de esto a la P, para que converja, pues tiene que decrecer más que D, ¿no? Y esto pues me da una restricción para P. ¿Ok? Entonces, si resuelven, pues bueno, es obvio, ¿no? Entonces, P tiene que ser al menos 2D entre D más 1. ¿Ok? Entonces, la respuesta ¿es cierto para todo P? Bueno, no para todo P, porque tenemos esta restricción. O sea, ya tenemos que no puede ser cierto para todo P. De hecho, si hacemos el argumento dual, ¿okay? Podemos hacer el argumento dual viendo ahora la adjunta de este operador, que básicamente es la misma, porque la adjunta es cambien x por y menos x y pónganle valor absoluto, pero pues todo esto es real y aparte es radial, así que pues realmente este es un operador simétrico. Y entonces el dual, ¿cuál es el dual de LP? Es LQ, donde 1 sobre P más 1 sobre Q es menor que 1. Entonces, el argumento dual me dice, me da una desigualdad para P por arriba también. Entonces, resulta que solo puede ser cierto si P, bueno, ya dijimos que P tiene que ser mayor que 2D sobre D más 1, pero si agarramos el dual de este va a ser 2D entre D menos 1. Entonces, otra vez, por el argumento dual, ¿no? Entonces, no puede ser cierto para todo P, solo puede ser cierto para P en este pequeño rango. ¿Ok? Ok, bueno, está bien. No hay bronca porque este es un argumento, pues otra vez, natural, sensato. De todos modos tenemos esperanza. Entonces, la pregunta es, ¿para todo este rango de P tendremos convergencia en LP? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Fíjense, ¿qué pasa para D igual a 1? Para D igual a 1, D menos 1, ¿cuánto da? 0, o sea que esto es infinito, ¿no? Y si esto es 1, es, pues, 1. Entonces sí, para D igual a 1 esto es cierto. Sí, o sea, es el rango correcto, porque para D igual a 1 es de 1 a infinito. ¿Ok? O sea, sí, o sea, esta restricción no la vimos en D igual a 1. O sea, esta restricción no es una restricción particular de tener dimensión mayor que 1. En dimensión igual a 1 tenemos exactamente la misma restricción. ¿De acuerdo? O sea, de hecho, básicamente, de hecho sí es cierto, ¿no? Pónganle D igual a 1 aquí y esto como decrece. O sea, esto decrece como x a la menos 1. Y sí es cierto, porque habíamos quedado que era seno de x entre x, ¿no? Y pues sí, eso decrece como 1 sobre x. O sea, no tenemos ninguna diferencia con D igual a 1 en este momento. ¿Ok? Entonces, ya que les dije eso, entonces, ¿qué creen? ¿Que sea cierto o que no sea cierto? ¿Ustedes qué creen? Depende del kernel. No, el kernel es este. Es este. El kernel lo conocemos, lo podemos calcular explícitamente. ¿Ok? A ver, ¿ustedes qué creen? Vaya, levanten la mano los que dicen que sí. Quiero ver manos. ¿Ok? Más o menos la mitad. Los que dicen que no. ¿Sí? Otra vez, más o menos mitad y mitad. ¿Sí? Andas pesimista hoy, Magali. Ok. Bueno, resulta que ese problema está muy difícil.
Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos los matemáticos con problemas muy difíciles? Pues como que lo suavizamos poquillo, ¿no? Entonces el mismo Riesz se le ocurrió, bueno, ¿qué tal si intentamos otros métodos de sumabilidad? ¿Ok? Entonces, ¿qué tal si nos agarramos y eso se le llama pues el núcleo de Riesz? De hecho, ahora se le llama núcleo de Büchner-Riesz, ¿eh? Porque, bueno, ahorita, sí, eso se les llama núcleos de Büchner-Riesz. Büchner es un poco posterior a Riesz, o sea, será unos 20 años más joven que Riesz, más o menos. Y entonces hicieron bastante trabajo en los 30s. Y lo que hicieron es que, a ver, vamos a tomarnos este otro núcleo. Entonces, sí va a ser el mismo, o sea, sí va a ser la característica de la bola. ¿Ok? Sí vamos a tener, pero vamos a suavizarla poquito, vamos a ponerle algo así, y luego vamos a hacerlo diferenciable, y luego lo elevamos a una delta, ¿no? Aquí para delta mayor que 0. ¿Ok? O sea, este núcleo, ¿cómo se ve? O sea, en vez de verse así tan toscote, pues se ve así. O sea, no tan toscote, pues. O sea, el núcleo de la bola iría así. Entonces termina en 1. Obviamente, si ustedes toman m delta de psi sobre r, pues entonces va a terminar en r, ¿no? ¿Ok? Y si se fijan, ¿qué pasa cuando la r es grande? Pues cuando la r es muy grande, pues esto de hecho se va haciendo casi que puntual, ¿no? Y si la d es chiquita, pues esto se va acercando cada vez más pues a la característica, ¿no? O sea, en el límite delta igual a 0, pues esto sería este número a la 0, así que pues nomás me queda la característica. ¿Ok? Entonces uno se puede hacer la misma pregunta, o sea, ¿qué onda ahora con estas? O sea, si ahora yo defino t delta de f como el método de sumabilidad para esto, entonces está más fácil hacerlo por el lado de la transformada de Fourier, ¿verdad? Entonces sería m delta de psi sobre r de f de la transformada de psi. Entonces otra vez, la misma pregunta, en LP es cierto que bueno, aquí tengo el R de F menos F LP tiende a 0. Entonces vamos a ver, es cierto esto. Uno se puede hacer esta pregunta, ¿no? Bueno, otra vez, haciendo exactamente el mismo argumento, también en este caso podemos calcular el kernel de manera explícita. No les voy a poner la fórmula, pero es una fórmula así donde también lleva la función de Bessel, etcétera, etcétera. Entonces resulta que, otra vez, no para todo P. También lo cual pues es más o menos esperado, ¿verdad? No para todo P. Pero solo es posible, no que sea cierto, solo es posible, porque exactamente el mismo contraejemplo jala, solo es posible si P está, lo que sí es que sí lo podemos bajar poquito más, o sea, lo podemos bajar de 2d sobre d más 1 y básicamente hay que sumarle 2 delta aquí. Entonces para delta muy grande pues esto se va a 0. ¿Okay? Y de este lado lo podemos hacer poquito más grande también. Sería de menos 1, aquí le restamos 2 delta. ¿Ok? Muy bien. Y de hecho, tanto el trabajo de Büchner y Riesz, si se fijan qué pasa cuando 2 delta es de menos 1, pues esto va a 0. Y sí es cierto, o sea, sí es cierto, si delta se pasa de menos 1 sobre 2, ¿ok? Entonces, TR delta de F converge a F en LP para todo P. ¿Ok? O sea, ese es el punto crítico, ¿no? Okay. También, de hecho, esto lo podemos demostrar con lo que vamos a ver en el jueves y viernes. Pero bueno, en fin, o sea, otra vez, estos son los casos fáciles, ¿ok? Ese es el caso fácil. Entonces, bueno, la pregunta es, ok, nueva pregunta. ¿Este método de sumabilidad de Büchner y Riesz funcionará para todos estos P's en este rango? ¿Ustedes qué creen, que sí o que no? A ver, otra vez, manos, ¿qué creen, que sí o que no? ¿Tú crees que sí? A ver, ¿quién más? ¿Sí? ¿Al más? Todos quienes dicen que no. ¿Sí? Magalí, ¿tú qué crees? ¿Verdad? Bueno, resulta que quién sabe. Este es un problema abierto. ¿Ok? Hay unas para que se den cuenta. Ya llegamos a un problema que está abierto. Pero en el caso P igual a 2, y más o menos el consenso es de que se cree que sí. Yo creo que sí. ¿Ok? Y de hecho, para el caso D igual a 2 sí es cierto. Para el caso D igual a 2,
esto sí es cierto. O sea, si P está entre, aquí que en el caso 2 sería 4 tercios, ¿no? 4 tercios más 2 delta, ¿verdad? Y 4 sobre 1 menos 2 delta. Entonces, T delta de R de F menos F en el de P se converge a 0, ¿ok? Cuando R va a infinito. Entonces, en el caso 2 sí es cierto. Y este es trabajo de Carlson en Julin. ¿Cómo se escribe Julin? Ahí, güey. Déjame ver, ¿no? Sí, es con J, pero no lleva C, ¿verdad? No lleva C, no sé. Sí. Sí, perdón para los suecos. En fin. De hecho, los dos son suecos, ¿no? Carlson. De hecho, Carlson tiene poquitos resultados. Pues el nombre de Carlson no lo ven en todos lados porque tiene así como poquitos resultados. Tiene como 6 o 7 resultados. Pero de hecho todos muy, muy importantes. O sea, cuando ven el nombre de Carlson es porque es un resultado así súper difícil y súper complicado. Carlson recibió el premio Abel hace unos 10 años más o menos, como en el 2007, 2008. En fin. Entonces, y sí, la conjetura, de hecho es la conjetura de Buchner-Riess, ¿no? La conjetura de Buchner-Riess es de que esto es cierto. Buchner-Riess es de que sí es cierto que en este rango, ¿no? O sea, T R delta de F menos F de LP, otra vez en cualquier dimensión, converge a 0 cuando R va a infinito si P está entre 2D sobre D más 1 más 2 delta y 2D entre D menos 1 menos 2 delta. Entonces, esta es la conjetura de Buchner-Riess. De hecho, si ustedes quieren ganar una medalla Fields, traten este problema y si o sea, ahorita hay algunos rangos, por ejemplo, para el caso de igual a 3, pues hay unos rangos ahí. Cada vez que le suman así un décimo para la derecha, un décimo a la izquierda, alguien recibe una medalla Fields, ¿no? Y eso ha ocurrido en los últimos 70 años como 3 veces. ¿Okay? En fin. Sí es un problema bastante difícil. Pero, otra vez, vamos al caso 2. En el caso 2 sí es cierto. Y en el caso 2, ¿okay? En el caso 2 tenemos que el rango permitido, ¿no? ¿Dónde está? Sí, es en el caso permitido. O sea, otra vez, en el caso 2. Entonces regresamos a la sumabilidad de la bola, ¿no? Entonces, regresamos al caso delta igual a 0, ¿no? Entonces, en el caso delta igual a 0 de igual a 2, pues entonces tenemos que el rango permitido de P, está entre 4 tercios y 4. ¿Ok? Entonces, pues bueno, uno puede hacer la siguiente conjetura. Ok, ya, por ejemplo, otra vez, para el caso D mayor que 2, ¿quién sabe? Pero para el caso D mayor que 2, D igual a 2, tenemos que todo esto es cierto, no importa qué tan chiquito sea delta. O sea, delta puede ser tan pequeño y esto es cierto. O sea, tenemos convergencia de las sumas de Buchner-Riess para cualquier delta, no importa qué tan chiquito sea. Entonces es completamente natural esperar que en el caso delta igual a 0, en la conjetura, a eso se le conoce como la conjetura del disco. ¿Okay? Entonces es completamente natural esperar que en este rango, si P está entre 4 tercios y 4, entonces este operador, ¿no? O sea, tenemos convergencia en LP. Para cualquier función. Ahora, ustedes, más o menos la mitad de ustedes dijo que sí era cierto y la mitad dijo más o menos que no. ¿Ok? Está bien. Es lo que solemos. O sea, ese es el problema original, sí. O sea, aquí ya no tenemos O sea, cuando delta es igual a 0, ya no tenemos ya nada más tenemos la bola. Que es el problema original, ¿no? Es este. ¿Ok? Pero en D igual a 2 sí sabemos que eso es cierto, ¿o no?
No. Sabemos que esto es cierto. O sea, para D igual a 2, sabemos que las medidas de Bochner-Ries sí convergen. ¿Ok? Para D igual a 2, sí. O sea, cuando lo suavizamos tantito. Para D igual a 2 y delta igual a 0, que son básicamente las sumas parciales de la transformada de Fourier, ¿no? O la integral parcial, vamos a decirlo, que lo vamos haciendo nada más en discos. Eso es lo que no sabemos, al menos en este momento. O al menos no se sabía hasta 1970. Y este problema fue resuelto por Charles Pfefferman. ¿Ok? Y después de haber puesto todo lo que les acabo de decir, Pfefferman escribe en el artículo, y de hecho déjenme poner esta cita, porque esta cita me gusta mucho. A ver, la voy a escribir porque it comes as a surprise. ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? At least to me. Así que él era de los que creía lo contrario, que es falso. That this conjecture is false. Y lo tal le agrega así como para echar sal en la herida. We shall prove this unfortunate fact. Okay. Y esto está en su artículo, bueno, de hecho el artículo se había aparecido en 1971 en Acta Matemática. Pfefferman tenía 20 años cuando resolvió este problema. O sea, también fue así un prodigio. Y llegó a estudiar el doctorado cuando tenía 15 o 16 años. Para los 19 ya se había graduado. De hecho, Pfefferman tiene el récord del profesor en Estados Unidos más joven de la historia, ¿no? A los 22 ya era full professor en Chicago. Y al poco tiempo regresó a Princeton como profesor. Y recibió la medalla Fields en el 78, cuando tenía 28 años. Pero no es el más joven en recibirla. El más joven fue Ser, pero en fin. Bueno, vamos a ver la demostración de esto. ¿Okay? Vamos a ver cómo les. Bueno, nomás tengo 20 minutos, así que les voy a dar así como muy grandes rasgos cómo va la demostración. Igual no traía todos los detalles. Los detalles son un poco los detalles sí son. De hecho, el artículo no es muy extenso, son unas 6-7 páginas nada más, pero está bastante denso. De hecho, se los recomiendo, búsquenlo el artículo, y es un artículo bastante bonito. Ahorita les paso otras referencias donde viene esto. Pero bueno, la idea, bueno, sí, exacto. Siguiente teorema, ¿no? Teorema es básicamente, de hecho es suficiente con el caso 1, ¿no? O sea, en el caso 1, básicamente si D, déjenme ponerlo todo, si D es mayor que 1 y M es el multiplicador de la bola, y obviamente el operador TDF de sí está definido por esto, es el multiplicador, ¿ok? Entonces, de hecho lo que vamos a demostrar es que T no está acotado o no es acotado en LP si P no es 2. O sea, nada más en el caso 2. Okay. De hecho, como corolario funciona para cualquier otra dimensión, porque ustedes pueden agarrar siempre una función constante y poner el contraejemplo aquí y luego pues, los demás constantes y ya, ¿no? Ya con eso. O sea, en realidad lo vamos a demostrar para el caso 2, nada más.
Entonces aquí en la demostración vamos a suponer el caso 2 es suficiente. O sea, si falla en el caso 2 ya va a fallar en todos los demás. Okay. Y básicamente tiene dos ingredientes. Uno de los ingredientes que de hecho se resume en un lema, que digamos la versión ya refinada de la demostración ya tiene este lema, que también está en el artículo, de Fefferman original. Este es un lema de Mayer. El nombre de Mayer es bastante conocido por wavelets, fue el que inventó las wavelets. Pero igual también este tipo de cositas también las tenía él. Y básicamente lo que dice es, bueno, esencialmente podemos cambiar este problema en vez de hacerlo en la bola, o sea, en vez de hacerlo en la bola, y como de todos modos nos interesa qué pasa cuando R va a infinito, básicamente la bola aproxima un semiespacio, ¿no? O sea, agarran ustedes un semiespacio y luego agarran un vector normal semiespacio y luego agarran una bola de tamaño, la norma de ese vector, o sea, es una bolota así, ¿no? Entonces se fijan, conforme se va haciendo más grande, esta bola va acercándose al semiespacio, ¿no? Entonces el lema de Mayer básicamente dice eso. Es un poquito más técnico, pero vamos a ponerlo así, vamos a ver. Si este operador fuese acotado, okay, si LP fuera menor o igual que una constante por F, eso es lo que queremos, ¿no? Por cierto, si este es acotado, entonces sería acotado para todo R, ¿eh? De hecho, es uno de sus problemas de tarea. Está fácil. ¿Okay? Si está acotado entonces cambiar M por psi sobre R da lo mismo y tenemos la misma cota. Entonces es uno de sus problemas de tarea para hoy. Nada más es un jueguito de exponentes por ahí. ¿Okay? Entonces, en este caso, si esto es cierto, entonces, y lo vamos a agarrar una sucesión de vectores unitarios, no importa si es finita o infinita, lo que sea. Entonces vamos a ver, son vectores unitarios en el espacio, son vectores unitarios. Okay, entonces estos serían los vectores unitarios, estos serían los UJ, ¿okay? Y HJ sería este semiespacio en la dirección de HJ, o sea, HJ el semiespacio, pues ese semiespacio generado por UJ, ¿no? O sea, serían todos los X tales que X.UJ es mayor o igual que 0. Este es el semiespacio. Entonces, y definimos lo siguiente. Vamos a definir el operador. Vamos a llamarle TJ. Y TJ es el operador de multiplicación, pero con multiplicador. En vez de utilizar la bola, utilizo ese semiespacio. ¿Ok? ¿Bien? O sea, en vez de utilizar la bola, utilizo el semiespacio. ¿Ok? Entonces, si tenemos todo eso, ¿ok? Y además, el operador de la bola está acotado, entonces todos estos están acotados. Y no solo están acotados, sino que es algo muy interesante, ¿no? Si sumamos todos de la siguiente forma, eso se le llama una suma cuadrática. O sea, si tomo los t's aplicados a diferentes funciones hacia el cuadrado, ¿okay? A la 1/2, y a esto, todo eso, ¿okay? Le tomo LP. ¿Okay? Entonces resulta que esto es menor o igual que la misma constante esta por la misma suma, pero para las f's. Ok. Y la demostración no es muy difícil, pero sí nos tomaría una clase. Entonces mejor no lo hacemos. Pero el segundo ingrediente es el más interesante. Digamos, este ingrediente de hecho básicamente simplificó la demostración. Pero el segundo ingrediente, que es el lema 2, y es la construcción de Besicovich, o a eso se le llama un problema, Besicovich. Sí, está bien. Besicovich fue
un matemático ruso que estudiaba cálculo. Las FJ son cualquier funciones. Para cualquiera, sí. F1, F2. O sea, puede ser la misma función. Así, todas en esta LP, es igual. ¿Okay? Y a eso se le llama una suma cuadrática. ¿Okay? Entonces, básicamente me dice que no, o sea, obviamente si nomás tengo uno, pues también es cierto, ¿no? Pero no solamente uno, sino todas las sumas cuadráticas de todo. O sea, esta es como la versión, si siguen, es como la versión vectorial, ¿no? Porque pues este es como si tuviéramos un vector y calculáramos la norma del vector. Entonces, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿no? Entonces, es como la versión vectorial de si nomás tuviésemos uno. Entonces, es más fuerte. O sea, no nada más es para uno, sino para muchos al mismo tiempo. Y la segunda parte es el lema de Besicovich. Y esto me dice que para cualquier epsilon, y este está muy bonito, ¿no? Existen rectángulos, vamos a llamarles 2 a la n rectángulos. Ajá. N obviamente depende de epsilon, ¿verdad? N depende de epsilon. 2 a la n rectángulos. Vamos a llamarles R1, R2, así está. R2 a la n. De lados 1, o sea, son rectangulitos así, ¿no? Okay. Esto mide 1, de lados 1 y 2 a la menos n, y esto mide... Okay. Entonces son rectangulitos así bien delgaditos. Okay. Tales que, número 1, la unión de todos, o sea, están todos empalmados. Okay. La unión de todos es menor que epsilon. Están todos empalmados. Ustedes pueden decir, pues qué chiste, nomás pongo todos encima del primero y ya. ¿De acuerdo? Sí. Pero no, porque resulta que si cada uno de esos rectangulitos yo lo muevo para acá, o para el otro lado, de hecho, o sea, los muevo hasta acá. Entonces aquí hay otro 1 y aquí hay otro 1. Entonces, a ver, si este es RJ, este sería, vamos a llamarle RJ tilde. Ok, entonces si los muevo así, mande. ¿La barra es como la medida? Sí, esta es la medida, sí. Sí, es como valor absoluto, pero es la medida. Es la medida. O sea, de hecho es área, ¿no? De hecho es área porque son rectángulos. Entonces el área de lo que queda aquí, nomás que están todos encimados. O sea, todos encimados, pues tienen área, o sea, está todos encima. Imagínense, ¿no? Todos hay un desmadre aquí, ¿no? Pero no están todos uno sobre el otro. Porque, por ejemplo, si los recorro, uno para acá y lo otro para acá, ¿okay? Entonces estos ya me quedan, o sea, están todos en diferentes direcciones. O sea, estos ya me quedan disjuntos. O sea, estas recorridas, ¿cómo les puse aquí? Aquí le puse en inglés reach, el alcance. Bueno, todos estos son disjuntos. ¿Ok? Para todo y J. Entonces, obviamente, si tomo ahora la unión, pero ahora de estas recorridas para acá, de estos alcances, ¿verdad? Esta unión, pues como todos son disjuntos, pues es la suma de las áreas de todos. Y todos son de lado 1 por 2 a la menos n, así que todos tienen área 2 a la menos n. ¿Y cuántos son? 2 a la n, así que tienen área 1, ¿no? Entonces, traten de imaginarse la figura esta, ¿no? Están aquí todos amontonados y apenas se ven porque tienen área chiquitita. ¿Ok? Y luego los extendemos y están para todos lados. Y todos van en una dirección diferente, porque si fueran en una misma dirección, pues se empalmarían. Entonces, tenemos 2 a la n rectangulitos súper amontonados, pero como por arte de magia, todos en diferentes direcciones. ¿Ok? Esto es muy interesante porque si se fijan, si mando n a infinito, esto implica, entre otras cosas, que existe un conjunto en el plano que tiene área 0, pero tiene segmentos en todas las direcciones. Wow. ¿Sí? Si eso no los emociona es porque de plano están muertos por dentro, ¿eh? En fin, y a eso se le llama un conjunto de Besicovich. Ahora, no necesitamos el límite, nada más necesitamos este paso intermedio, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya a partir de aquí ya la demostración pues está sencilla.
Bueno, no, déjenme decirles cómo se demuestra eso. La segunda, podemos ver. Y de hecho el truco es muy bonito, el truco es muy bonito. Y la idea es, imagínense que tienen ustedes un triángulo. Tienen un triángulo aquí de base, así. Y háganlo así, ¿no? Entonces tienen este triangulito. Entonces hay que ponerlo mejor acá, porque aquí no se va a ver bien. Sí. ¿Qué dijo que significaba R tilde? R tilde es este traslación. O sea, es la traslación de este hacia acá. O sea, 2. O sea, agarras este en la misma dirección del lado largo y lo trasladas uno y luego otro. Ah, de acuerdo. Moverlo, se mueve un espacio, luego otro espacio, todo el... Sí, se mueve 2. Ah, muy bien, muy bien. Se mueve 2 para acá. Se mueve 2 para allá. Okay. Y de hecho la demostración está súper ingeniosa. Okay. Y la idea es, imagínense que tienen ustedes un triángulo. Y luego divídenlo en 2. Ok. Entonces imagínense que ahora les quedó, este tiene base B y este tiene base B. O sea, originalmente teníamos base 2B. Y acá. Y lo que voy a hacer es, imagínense este 1, este 2. Y lo que voy a hacer es, a ver si me vuelve a salir. Déjenme ponerlo así. Aquí tengo colores. Déjame tratar de dibujar el mismo. Ok. Así. Ok. Y lo que voy a hacer es, el primero lo voy a dejar aquí. Este lo dejo aquí. O sea, este se queda. Pero el otro lo voy a mover para allá. Y lo voy a mover y se lo voy a encimar aquí. Entonces ahora me va a quedar algo así. Entonces ahora, fíjense, esto va a quedar paralelo. Así va a quedar así. Y luego esto va a quedar paralelo a este, ¿no? Entonces me queda así. Entonces me queda ese... Entonces me quedan estos dos triángulos ahora empalmaditos. Entonces me queda así. Entonces me queda una figura, tenemos este triangulito aquí en medio. Y luego tenemos estos dos bracitos, ¿no? Así. Entonces imagínate, aquí estamos así, ahora estamos así. ¿Ok? ¿Qué tanto lo mueves? Lo movemos, digamos, una proporción. De hecho, es fácil si lo hacemos así. Lo movemos una proporción. Agárrate un alfa entre mayor que un medio o menor que un medio nomás. Y lo movemos 2, 1 menos alfa b. ¿Así? ¿No estás maximizando lo que queda empalmado? No, lo que quiero... sí, exacto. Quiero maximizar el empalme para minimizar el área. Y de hecho, tarea para ustedes. Está entre sus problemas. Mostrar que si lo movemos en esta, entonces el área del nuevo, vamos a llamarles ahora, a ver si esto era T1, T2, ¿verdad? Esto ahora va a ser T1, T2, T2 movido, vamos a ponerle tilde. Esa tilde es diferente a la tilde allá, porque es este movimiento, ¿no? Entonces, tarea para ustedes, esto es menor que 1. Es estrictamente menor que 1. Okay, de hecho se puede... de hecho, ¿es igual o menor? Creo que es igual. Si no es igual, pues ahí le cambian a menor igual. Pero el punto es de que les queda algo así. Y de hecho, en su tarea, pues hay que demostrar que es estrictamente menor que 1 y que esto se puede medir si el alfa es fijo, ¿no? Esto es menor que 1. Tarea para ustedes. Y esto es menor que 1. Si alfa está entre 1 medio y 1, ¿no? Sí, porque si alfa es 1, pues no lo movieron nada. Obviamente. Y si alfa es un medio, es ya como que se pasaron. Si alfa es un medio, pues lo mueven todo. Hasta acá. Muy bien, entonces resulta que este movimiento, fíjense, este nuevo conjunto, esa es la gracia, el nuevo conjunto contiene a estos dos triángulos originales, o al menos vectores que caben aquí. Entonces, por ejemplo, si yo pongo uno de aquellos rectangulitos aquí y otro rectangulito aquí y los muevo junto acá, entonces ahora está este aquí y ahora está este acá. Pero su área ya suma menos de lo que sumaba antes. ¿Ok? Entonces lo chido es que si lo hago repetidamente, o sea, si ahora en vez de dividir entre 2, divido entre chorro mil. Entonces agarro piensen por uno equilátero si quieren. ¿Ok? Y luego pues divídenlo así a la mitad, y luego a la mitad, y luego a la mitad, y luego otra vez a la mitad, y luego ahora sí otra vez a la mitad, y luego otra vez a la mitad, luego otra vez a la mitad. ¿Ok? Y luego háganlo de 2 en 2, ¿no? O sea, estos dos hagan lo mismo allá. O sea, estos dos les van a quedar, a ver, originalmente estaban así. ¿Ok? Entonces muevan este para acá. Entonces ahora les va a quedar
Así, ¿no? Aquí quedan empalmados. Entonces ahora les queda así. Y luego estos dos, y luego estos dos, y luego estos dos, y estos dos. Y lo chido es de que estos dos y estos dos que quedaron, o sea, esto quedó movido. ¿Okay? O sea, este de acá se ve movido. Pero si se fijan, una vez, aunque lo hayamos movido, o sea, ahora me queda así, ¿no? ¿Okay? Este lado de aquí, pues sigue siendo paralelo a este. Entonces yo los puedo volver a pegar. Entonces la figura que me queda cuando pego todo, o sea, lo hago una vez, la figura que me queda, pues me queda así como un agavito, ¿no? Porque me va a quedar aquí y aquí están todos los bracitos para arriba, ¿no? O sea, ¿cómo se verían los bracitos? Se verían así, y luego así, y luego así, y luego así, ¿no? Así. ¿Ok? Y luego hago lo mismo. Vuelvo a separar y así. Y luego pues lo hago n veces. Si son 2 a la n, o 2 a la n menos 1 lo hago n veces, o si son 2 a la n lo hago n menos 1 veces. Entonces pues me va a quedar así como un agave, pero con poquito tequila, ¿verdad? Porque va a quedar así, va a quedar la cabecita así chiquitita. ¿Ok? Que de hecho va a tener área 2 a la n si lo hago n veces, esta cabecita. Sí, por ejemplo acá, básicamente es como se demuestra esto, ¿no? La cabecita esta, bueno, cabezota esta, es 2 alfa cuadrada, o corazón, o ¿cómo se le llama en el agave? Aquí seguramente alguien sabe. Ay, hijos de eso. Bueno, la piñita esta, ¿eh? La piñita esta del agave, pues tiene área alfa cuadrada y estas dos cabecitas cada uno tiene 1 menos alfa cuadrada. Es lo que hay que mostrar. Entonces, aquí tenemos esta cabecita y luego un chorro de pelos para acá, ¿no? ¿Okay? Y todos bien delgaditos porque pues todos vienen de un triángulo de longitud 2 a la menos n. Entonces, bueno. Y luego, si aquí ponemos estos rectángulos y los empalmamos todos, entonces ahora ya todos estos me van a quedar aquí empalmados. Y el área va a ser menor que, pues otra vez, hagan este proceso. Y este proceso, de hecho, al final les queda menor que alfa a la 2n más 2 por 1 menos alfa, de hecho. También es un problema de tarea para ustedes, que la original. Entonces, pues nomás es cuestión de agarrar alfa cerquita de 1 y n grandote. Y esto ya queda menor que epsilon. Están todos empalmados. Pero si se fijan, cuando hacen esta traslación, pues todos están apuntando en una dirección diferente. Entonces, la traslación me queda todos diferentes. ¿Ok? Bien. Chido. Entonces, la demostración del teorema, una vez que tenemos esto, la demostración del teorema ya está bien fácil, porque lo único que tenemos que hacer es, ok, suponemos que T es acotado, tomamos como F y J las características de estos RJ, ¿de acuerdo? Y le aplicamos los operadores TJ, donde el semiespacio es el semiespacio que va en la dirección del rectángulo, ¿ok? Y ya se me acabó, pero uno puede hacer los cálculos explícitos y uno puede demostrar, ¿ok? Y así es como va la demostración. Y la demostración ya es, o sea, si quieren lo vemos ahorita en la sesión de problemas al ratito, o se los pongo ahí en la página. O sea, la demostración ya nada más es una línea. Lo que tienen que checar es que tienen ustedes el FJ, que son las X, o sea, son estas, ¿ok? ¿Sí? Entonces, agarran ustedes las características de los RJs, aplican el operador y este es el truco. Y otra vez, esto se calcula explícitamente porque todo se puede hacer explícitamente. Resulta que esto es, ¿qué creen que queda? Queda más grande que esto. ¿Ok? O sea, cuando aplican el operador me mueve el rectángulo para allá. ¿Ok? Entonces, esta suma resulta ser la suma de las características estas y todas son disjuntas. Así que la norma de estos aquí me va a quedar 1. Pero esta suma, pues son todos estos amontonados. Y esta suma es epsilon. Y pues es una contradicción porque se supone que esto es menor o igual que una constante por eso. Entonces, como esto lo podemos hacer tan pequeña como queramos y esta no. Fin de la demostración. Muchas gracias. Con eso terminamos. Sí. Es como un... Sí, es como un agave, ¿sí? que abres así, Como en este acordeón.
Sí, o sea, como un abanico, ¿no? Así, sí. No, porque todos están separados. O sea, todo esto no es continuo, o sea, nada más son estas completas. Porque sí, o sea, es que imagínate este proceso, pero está repetido muchas veces, ¿no? Sí, de hecho hagan un dibujito así con la computadora, así con, no sé, no sé qué software hace cosas como AutoCAD era en los 90, no sé si existe eso todavía. No, pero con GeoGebra puede salir, ¿no? Sí, GeoGebra es ahorita lo que se usa. A lo mejor con GeoGebra pueden hacer y pueden hacer, sí. Si alguien sabe GeoGebra puede hacer el dibujito. En su tarea les pido demostrar esto y demostrar esto, ¿no? Esto es para que se entretengan ahí con la geometría de esto. Pero bueno, gracias. Continuamos con la siguiente clase.